Nuestra segunda clase de tumores hematopoyéticos corresponde a la del linfoma Hodgkin. Habíamos visto que los linfomas malignos se clasificaban en dos grandes grupos, los no Hodgkin y los Hodgkin. Los no Hodgkin ya vimos en la clase anterior. Acá en la imagen superior estamos viendo la relación de incidencia entre el linfoma Hodgkin y el no Hodgkin. Fíjense que el linfoma no Hodgkin es mucho más frecuente. Y en la imagen de abajo estamos viendo la frecuencia de la enfermedad de Hodgkin según la edad. El pico de incidencia está entre los 20 y 34 años. Este es un grupo de neoplasias linfoides que surge en un único ganglio o cadena ganglionar y se va diseminando hacia tejidos linfoides contiguos anatómicamente. Eso es muy importante porque es una de las grandes diferencias con los linfomas no Hodgkin. Se caracteriza por la presencia de células tumorales gigantes, denominadas células de Rich-Steinberg, y estas células tumorales liberan factores que inducen la acumulación de linfocitos, macrófagos y granulocitos reactivos, no tumorales, que van a suponer más del 90% de la celularidad tumoral. Se cree que estas células, las de Rich-Steinberg, derivan de las células B del centro germinal, que perdieron su habilidad para sintetizar inmunoglobulinas y expresar muchos de los antígenos de las células B. Es una lesión que se encuentra a mediana edad y en el momento de diagnóstico el promedio es 32 años. La clasificación del linfoma Hodgkin según la Organización Mundial de la Salud es en dos tipos. Las formas clásicas, donde sus células de Rich-Steinberg, o sea, sus células tumorales, tienen un inmunofenotipo similar. A estas formas corresponden el 95% de los casos y dentro de ellas tenemos cuatro tipos. La esclerosis nodular, la celularidad mixta, rica en linfocitos y con depresión linfocítica. Y después tenemos el segundo grupo que tiene un inmunofenotipo diferenciado, o sea que su célula de Rich-Steinberg tiene un inmunofenotipo diferente a los ya citados. A este grupo le corresponde solo el 5% de los casos. Y dentro de este grupo entra el tipo histológico nodular de predominio linfocítico. Algunos de los factores de riesgo para este tumor los citamos acá abajo: la historia familiar del linfoma Hodgkin en la familia, infecciones por virus del Epstein-Barr, inmunodepresión por VIH, enfermedad autoinmune como la artritis reumatoidea, el sexo masculino, el alto nivel socioeconómico y por supuesto la edad. Los sitios anatómicos donde podemos encontrar la enfermedad: en los ganglios, 90% de los casos. Ganglios superficiales como cervicales, axilares, supraclaviculares, inguinales. Y ganglios profundos como más frecuentemente los mediastinales, le siguen los lumboaórticos y los mesentéricos raros. Localización extranodal podemos observar en vaso, médula ósea, pulmones, timo y amígdala. Y por contigüidad podemos observar la lesión en piel, músculo, intestino y pulmón. Y acá tenemos imágenes de la clásica presentación que es la ganglionar. Tenemos que establecer diferencias entre los linfomas de Hodgkin y no hodgkinianos. Este es un cuadro del libro de ustedes. Vamos a ir viendo. El linfoma de Hodgkin está localizado con mayor frecuencia en un grupo axial único. Único es el grupo afectado, que puede ser cervical, mediastínico, paraórtico. En cambio, en el no hodgkiniano hay afectación más frecuente de varios grupos ganglionares periféricos. En el linfoma de Hodgkin la diseminación es ordenada por contigüidad. En cambio, en el linfoma no Hodgkin la diseminación es desordenada. En el Hodgkin encontramos afectación de ganglios mesentéricos y del anillo de Waldeyer poco frecuentemente, mientras que en el linfoma no hodgkiniano los ganglios mesentéricos y del anillo de Waldeyer están frecuentemente afectados. En el Hodgkin la afectación extraganglionar es poco frecuente, en cambio en el linfoma no hodgkiniano la afectación extraganglionar es frecuente. Hay ciertos criterios que nosotros tenemos que tener presentes para el diagnóstico del linfoma de Hodgkin. En primer lugar, la presencia de células grandes tumorales de morfología variable, que vamos a ver enseguida cuáles son esas morfologías. Ellas se llaman células de Rich-Steinberg
y constituyen solamente el 0,1 al 10% de la población celular. O sea, las células tumorales son del 0,1 al 10% nomás en el tumor. La gran mayoría de las células en los tumores es la población celular inflamatoria polimorfa reactiva, no tumoral. ¿De dónde vienen estas células de Ried-Sternberg? Las células de Ried-Sternberg se originan en células de la línea B postcentrogerminales. A la derecha nosotros tenemos un esquema donde nos muestra el centro germinal, donde está la zona oscura arriba, donde están los centroblastos, que sufren hipermutación para después madurar a centrocitos que van a estar en la zona clara. Y estos centrocitos van a ser madurados por la exposición a antígenos que le van a presentar las células estrelladas. Entonces, estas células que están sufriendo la hipermutación fallan en la recombinación apropiada durante el proceso de hipermutación somática en el centro germinal para responder a un antígeno determinado. Estas células que han fallado deberían morir por apoptosis, o sea, directamente no van a pasar la selección, pero por algún tipo de mutación paralizante se van a transformar en células neoplásicas e inmortales, y estas van a ser las células de Ried-Sternberg. Acá tenemos otro dibujito que nos muestra el origen de la célula de Ried-Sternberg. Luego de que ese linfocito T periférico virgen está en contacto con un antígeno, va a migrar al centro germinativo. En la zona oscura del centro germinativo se va a producir la hipermutación, como estuvimos viendo, y ese centroblasto luego va a madurar a un centrocito. Ese centrocito después va a interactuar con las células T helper y con células estrelladas que hay en el ganglio para seguir dos caminos de diferenciación: el camino para formar plasmocitos o el camino para formar células TCD4 memoria. Pero si esa hipermutación somática falla a nivel centroblástico, esta célula debe morir por apoptosis. Lo que pasa es que por alguna razón esta célula no muere por apoptosis y se transforma entonces en una célula de Ried-Sternberg que sobreexpresa NF-κB. Acá tenemos la característica célula tumoral de los linfomas Hodgkin, la única célula tumoral. Tenemos 4 variedades y fijémonos de izquierda a derecha la clásica célula de Ried-Sternberg, que es una célula grande que tiene 45 micras de diámetro, que puede tener múltiples núcleos o un solo núcleo con múltiples lóbulos nucleares, y cada uno de esos núcleos tiene un nucleolo grande, redondeado, azul, o sea, basófilo, con grandes, tiene el tamaño aproximado de un linfocito pequeño, 5 a 7 micras de diámetro. Su citoplasma va a ser muy abundante, levemente basofílico. Después tenemos otra variedad, la variedad mononuclear o célula de Hodgkin. Contienen un solo núcleo con un gran nucleolo a modo de inclusión y un citoplasma acidofílico claro. Después tenemos las células lacunares, ahí estamos viendo las células lacunares, que es una célula que se ve sobre todo en la variedad de esclerosis nodular del linfoma Hodgkin. Tiene núcleos muy delicados, plegados o multilobulares, y un citoplasma pálido abundante que a menudo se ve alterado en los cortes, dejando un espacio claro alrededor del núcleo. Por eso se le llama lacunar. Después tenemos otra variante que está a la derecha, la llamada célula linfohistiocítica o LH. Esta tiene núcleos polipoideos, nucleolos poco notorios y un citoplasma moderadamente abundante de tinción preferentemente acidofílica. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La célula de Hodgkin y de Ried-Sternberg. Ahí tenemos abajo la de Ried-Sternberg y arriba
la mononuclear de Hodgkin. Estas células son incapaces de producir moléculas de inmunoglobulinas por ausencia de la transcripción inmunoglobulínica. No expresan BCR, CD19 ni CD20. Tienen ausencia o disminución de los genes OCK2 y BOP1 que regulan la expresión de estos genes. Estas células normalmente deberían ir a la apoptosis, pero algún factor como el VHB, el virus del Epstein-Barr, las rescata y las inmortaliza. La infección de las células por el virus de Epstein-Barr se produce a través de la molécula de CD21, lo cual va a llevar a una expresión de diferentes productos génicos del virus en la superficie de la célula B. ¿Cuáles van a ser estos genes virales? El EBNA1, que produce replicación del genoma viral en células proliferantes, LAM1, que simula el CD40, y LAM2, que simula el BCR. Por estimulación del factor NF-κB va a haber activación de genes de supervivencia y proliferación. La activación de este NF-κB también tiene lugar en tumores, en células tumorales del linfoma Hodgkin que son negativas para el virus del Epstein-Barr. En algunos casos la activación es consecuencia de mutaciones adquiridas en el IKB52, que es un regulador negativo de NF-κB. Las células de Rix-Steinberg tenemos que acordarnos que son aneuploides y poseen diversas alteraciones cromosómicas clonales. Se observa mayor número de copias acumuladas en el proton-cogel CERREL, lo que podría contribuir al aumento también de la actividad del NK-κB. Acá estamos viendo estas células abajo a la izquierda, cómo se las ve a ambas en un corte con hematocilina y eosina. Y después inmunohistoquímica, por ejemplo, la CD30 donde nos muestra su positividad, CD45 la negatividad y inmunohistoquímica para CD15 que nos muestra positividad de dichas células. De vuelta otra imagen de inmunohistoquímica donde vemos la positividad para CD15 de estas células. Y acá otra inmunohistoquímica con positividad para LAMP en las células infectadas por el virus del Epstein-Barr. Muy bien, acá tenemos un dibujito que nos muestra un modelo de patogénesis. La célula B del centro germinal que sufre eventos de transformación como por ejemplo la infección por el virus del Epstein-Barr, sufre cambios como pérdida de apoptosis y se transforma en célula de Rix-Steinberg. Esta célula de Rix-Steinberg va a secretar un montón de citocinas que van a inducir a la acumulación de células inflamatorias. Las citocinas y quimiosinas que son secretadas por las células tumorales de Rix-Steinberg van a producir entonces acumulación de células reactivas en respuesta, como linfocitos, macrófagos, granulocitos. Y luego las células reactivas van a empezar a producir factores que van a estimular el crecimiento y la sobrevida de las células tumorales de Rix-Steinberg. Acá nosotros, chicos, tenemos, fíjense qué lindo dibujito, que evidencian las señales propuestas que median en la interacción entre las células de Rix-Steinberg y las células normales circundantes en los casos de linfoma Hodgkin clásicos, que después vamos a ver. En el medio de nuestro dibujito nosotros tenemos una celulota de Rix-Steinberg. Fíjense, tiene muchos receptores, ¿verdad? Y nos está mostrando que secreta muchas moléculas. Miremos arriba primero. Vamos a ver que secreta interleuquina 10. ¿Y qué hace esa interleuquina 10? Suprime la respuesta TH1 y linfocitos T citotóxicos. Y secreta también una molécula llamada galectina 1 que estimula la respuesta aumentada de linfocitos T reguladores. Todo esto que dijimos puede llevar a estados de inmunodeficiencia. Después secreta otra molécula, el factor de crecimiento de colonia de los monocitos. Eso va a producir una estimulación de la infiltración y activación de los monocitos y los macrófagos.
va a secretar otra molécula, la interleuquina 5, para atraer a los eosinófilos, ¿verdad? Aumentar el número de los eosinófilos. Y además otras quimiosinas para atraer a los linfocitos TH2, o sea, para que exista una respuesta aumentada de TH2. Y estos eosinófilos y las células TH2 van a tener ligandos como el CD30 y el CD40, ¿verdad? Que al unirse a los receptores CD30 y CD40 de la célula de Rhys-Stenberg van a estimular, ¿verdad? Van a estimular el NF-κB. Y por supuesto, esto se traducirá como un aumento de la supervivencia de la célula de Rhys-Stenberg. ¿Qué más va a producir? Va a producir factores de necrosis tumoral y factor de crecimiento fibroblástico beta que va a actuar sobre los fibroblastos para la producción de colágeno. Esos fibroblastos estimulados también van a producir moléculas como la eotaxina que van a estimular la acumulación de eosinófilos tisulares y de moléculas, y de células TH2. Además, en relación a las células dendríticas, vamos a ver que existen factores estimulantes de crecimiento de hepatocitos que se van a unir al receptor c-MET de la célula de Rhys-Stenberg y esa es otra vía para la estimulación del crecimiento y multiplicación de estas células. El linfoma de Hodgkin está relacionado con el virus del Epstein-Barr en el 50% de los linfomas Hodgkin clásicos, en donde vamos a detectar LAM1 y ARN-Evers. El tipo histológico, la frecuencia según el tipo histológico de los linfomas Hodgkin clásicos, el rico en linfocitos 0 a 10%, esclerosis nodular 10 a 30% y celularidad mixta 75%. Ahora veamos los otros tipos de células de Rhys-Stenberg, las células LPO linfohistiocyticas. Estas células que estamos viendo ahí a la derecha tienen pérdida parcial del fenotipo de la célula B, no tan pronunciado como lo observado en la célula de Rhys-Stenberg del linfoma Hodgkin clásico. Derivan de células B del centro germinativo que han adquirido las características de células B memoria, o sea, en la transición a células B memoria. Son negativas para marcadores de Epstein-Barr. Y acá tenemos nuestras células LP o linfohistiocytica en cuya inmunohistoquímica vamos a ver positividad para CD20, CD45, BCL6, siendo además positiva para factores de transcripción de células B como VOP1 y OCT2. Estamos viendo la positividad en inmunohistoquímica para CD45 y CD20 de estas células linfohistiocyticas. Ahora vamos a ver algunos aspectos clínicos patológicos de los linfomas Hodgkin. Y acá les traigo de vuelta la clasificación que ya vimos al principio de la clase. Están las formas clásicas con inmunofenotipo similar, 95% de los casos, y son 4 tipos: la esclerosis nodular, la celularidad mixta, rico en linfocito y con depresión linfocítica. Y después está otro tipo que es el inmunofenotipo diferenciado, que corresponde al 5% de los casos, que es el linfoma Hodgkin nodular de predominio linfocítico. Vamos a ir mirando cada uno de estos subtipos. El linfoma nodular de predominio linfocítico se caracteriza por la presencia de agrandamiento ganglionar de cuello, axilas e ingle. Raramente infiltran la médula ósea, vaso o otros órganos. Corresponden nada más que al 5% de los linfomas Hodgkin. La mayoría se presentan en varones de menos de 35 años y tienen muy buen pronóstico, sobre todo en los estados 1 y 2. Ahí tenemos cortes de ganglios con esta lesión. La microscopía, hacia menor aumento, nos va a mostrar la presencia de múltiples nódulos constituidos por linfocitos. Acá tenemos una reticulina a la izquierda y a la derecha una hematocilina y eosina. Acá nosotros tenemos un corte histológico donde vemos una enorme población de linfocitos B policlonales maduros.
Estos son linfocitos reactivos, no tumorales. Además vamos a encontrar células dendríticas foliculares y las clásicas células del linfoma, que son las popcorn cells, que son esas células linfohistiocíticas que yo ya les estuve mostrando. En general no solemos hallar acá eosinófilos ni plasmocitos y el tumor es negativo para el virus del Epstein-Barr. Y acá tenemos un acercamiento histológico donde estamos viendo esos linfocitos pequeños policlonales, son todos B, esos linfocitos y las células tumorales, las células popcorn. Una de ellas está señalada con la flecha amarilla. Y ahora vamos a entrar en el grupo de los linfomas Hodgkin clásicos. El subtipo esclerosis nodular es la forma más frecuente. 70% de los linfomas Hodgkin son de este tipo y se ve entre los 15 y los 30 años, o sea, en pacientes jóvenes. La frecuencia según sexo es bastante similar y hay compromiso mediastinal en el 80% de los pacientes. La relación con el virus Epstein-Barr es muy baja comparado con los otros tipos de linfoma Hodgkin. Es el subtipo de mejor pronóstico porque tiene tendencia a presentarse en estadios bajos. Fíjense a la derecha un ganglio agrandado con esos nódulos, ¿ven? Con esos nódulos de color beige amarillento separados por esclerosis. En la histología vamos a encontrar depósitos de bandas fibrosas que dividen los ganglios en nódulos. Hay un engrosamiento importante de la cápsula y el compromiso ganglionar puede ser focal, parcial o total. Eso es lo que estamos nosotros viendo en la microscopía a menor aumento. En la microscopía de mayor aumento nosotros vemos células tumorales que incluyen células lacunares y escasas células de Rhys-Stenberg. Una de esas células lacunares en nuestra imagen está señalada con la flecha verde y la célula de Rhys-Stenberg con la flecha de color amarillo. Además de eso vamos a encontrar una población mixta de células inflamatorias, además de la fibrosis. Y acá tenemos un corte a mayor aumento de un linfoma de Hodgkin, variedad esclerosis nodular, donde estamos viendo células de Rhys-Stenberg multinucleares y mononucleares y que están rodeadas por linfocitos eosinófilos e histiocitos. Acá nosotros tenemos las células lacunares abajo a la izquierda con su citoplasma retraído por la fijación formólica y a la derecha nosotros estamos viendo la inmunohistoquímica para estas células que son positivas para CD15 y CD30. Luego tenemos el linfoma Hodgkin tipo celularidad mixta, que corresponde al 20 al 25% de los casos. 70-80% de ellos asocia al virus Epstein-Barr. Es el tipo de Hodgkin bastante frecuente en pacientes con VIH. Más del 50% de los pacientes se presentan en estadios 3 o 4. Tiene una incidencia bifásica en jóvenes y en mayores de 50 años. Varones más frecuentemente y que vamos a encontrar en las células positividad para CD15, 30 y además son positivos para el virus de Epstein-Barr. Tienen tendencia a afectar la médula ósea, bazo y ganglios intraabdominales. Estos linfomas con el tiempo pueden progresar a un linfoma Hodgkin de depresión linfocítica. Acá tenemos una imagen histológica donde estamos viendo células de Rhys-Stenberg mononucleadas en su mayor parte. Podemos encontrar también algunas células de Rhys-Stenberg multinucleadas clásicas y todo ello rodeado con linfocitos eosinófilos, plasmocitos y algunas células plasmáticas. Y acá otra imagen del mismo tipo de linfoma de celularidad mixta, donde estamos observando las células tumorales de tipo mononuclear, señalada con la flecha recta. Ahí arriba también vemos una célula tipo Rhys-Stenberg clásica binucleada y en la punta de flecha me está señalando una célula oscura con un núcleo
muy condensado. Esta es una célula llamada momificada. Es una célula en apoptosis, ¿verdad? Además podemos ver de fondo mononucleares, histiocitos. Uno de ellos está marcado con la flecha curva, y ocasionales células plasmáticas. Acá tenemos otra imagen similar a la anteriormente vista, donde estamos viendo la célula mononucleada de Ristenberg. Estamos viendo eosinófilos. Llama la atención la gran cantidad de plasmocitos, uno de los cuales está señalado con la flecha amarilla, y además una célula momificada arriba a la derecha. Acá observamos una típica célula Ristenberg binucleada con el aspecto de ojo de búho y una inclusión intracitoplasmática que está señalada ahí con la flecha negra, que corresponde al aparato de Golgi. Luego tenemos la variedad denominada rica en linfocitos. Menos del 5% de los linfomas Hodgkin son de este tipo. 40% de ellos asocian al virus Epstein-Barr. El del sexo masculino se ve con mucha mayor frecuencia que en el sexo femenino, 70% para el sexo masculino. Puede afectar ganglios cervicales, inguinales, mediastinales, y la mayoría de los pacientes se encuentran en estadio 1 o 2 en el momento de diagnóstico. O sea que son de buen pronóstico y son positivos para CD15 y CD30. En la microscopía, la mayoría de los ganglios afectados tienen un borramiento de la arquitectura normal, aunque podemos ver una nodularidad vaga, debido a folículos linfoides remanentes de linfocitos B, que es lo que estamos viendo en la imagen inferior. Nosotros tenemos un clásico aspecto histológico de este tumor, donde la mayor parte del mismo está constituido por linfocitos no tumorales, una enorme cantidad de linfocitos no tumorales, y en medio de ellos encontramos células de Ristenberg clásicas y mononucleares de patrón inmunofenotípico clásico. ¿Por qué les digo lo de inmunofenotípico clásico? Porque este tipo de linfoma hay que hacer el diagnóstico diferencial con el otro tipo de predominio linfocítico. ¿Se acuerda que tenía las células en palomitas de maíz, las popcorn cells? Esas popcorn cells expresaban factores de transcripción como VOP1 y OC2, que estas células no van a expresar. Otra imagen similar a la anterior, o sea, más de lo mismo. Otra imagen similar a mayor aumento. El linfoma Hodgkin clásico de presión linfocitaria es el subtipo menos frecuente, menos del 5% de los casos, y es el que tiene peor pronóstico. Se ve en hombres mayores, es muy raro en niños. Se suele presentar generalmente en estadio 4 y podemos observar afectación de órganos abdominales como ganglios retroperitoneales, médula ósea, bazo. De hecho, la imagen que tenemos a la derecha es un bazo afectado por esta lesión. Se asocia también al VIH. Y las células son positivas en la inmunohistoquímica para CD15, CD30, y la mayoría es positiva para el virus del Epstein-Barr. El cuadro histológico se caracteriza por la escasez de linfocitos y una abundancia relativa de células de Ristenberg o de sus variedades pleomorfas. Las células de Ristenberg están infectadas por el virus del Epstein-Barr en el 90% de los casos. ¿Cuáles son los factores pronósticos en juego para este tipo de lesiones? El estadio clínico, el comprometimiento extraganglionar, la edad del paciente, el tipo histológico, los hallazgos laboratoriales y las condiciones patológicas previas. Y acá de vuelta les vuelvo a recordar la clasificación de Ann Arbor para la estadificación clínica de los linfomas, tanto de Hodgkin como los no hodgkinianos. Y con esto terminamos nuestra clase de los linfomas hodgkinianos. Muchas gracias.